Elena de White está citando aquí el libro Historia de los Judíos en el capítulo 13. Historia de los Judíos, capítulo 13. El autor es Milman y dice: a la medianoche, una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. Esa luz brillante salió de adentro del templo, se detuvo sobre el altar y se fue hacia arriba, desapareció en el cielo. Era la luz de la presencia de Dios que se apartó por última vez de la ciudad condenada antes de la destrucción del templo. Sigue diciendo: en las nubes a la puesta del sol se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario estaban aterrorizados porque se escuchaban ruidos misteriosos. La tierra temblaba y se oían voces a la medianoche que gritaban: salgamos de aquí, salgamos de aquí. La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres y que estaba asegurada con formidables barrotes de hierro afirmadas en duro pavimento de piedras de inmenso tamaño. Esa puerta tan pesada y gigante abrió a la medianoche de una manera misteriosa. Ningún hombre la abrió, sola. Y se escucharon voces que decían: vámonos, vámonos de aquí. Durante 7 años, un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la frenética endecha: voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo, salid, huid. Esto está citado en el libro La Historia de los Judíos. Eso pasó antes de la destrucción de Jerusalén. Este extraño personaje fue encarcelado y azotado sin que exhalase una sola queja. A los insultos que le dirigían y a las burlas que le hacían, contestaba con estas palabras: ¡ay de Jerusalén! ¡Ay de sus moradores! ¡ay del templo! Y sus tristes presagios no dejaron de oírse, sino cuando él mismo encontró la muerte en el sitio que él mismo había predicho. No pudo escapar él, porque lo tenían metido en la cárcel y murió en la destrucción de Jerusalén. Pero ¿se acuerdan que les conté anoche que el historiador judío, el reportero que había venido de Roma para llevar registro de todo lo que sucedía, se llamaba Flavio Josefo? Y en su libro, tomo 2 de las guerras de los judíos, declara: ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús
había dejado una señal. Y aunque él no era creyente ni era cristiano, él dejó registrado en su libro: por una extraña superstición, dijo él. En lugar de decir predicción de Cristo, dijo: por una extraña superstición, la enseñanza de un rabino de Galilea llamado Jesús de Nazaret. Sus seguidores escucharon su advertencia y salieron de la ciudad. Ni uno solo pereció en la masacre de Jerusalén. Dice la mensajera del Señor en la página 28. Jesús declaró a sus discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel, y especialmente los que debería sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías, al Hijo de Dios. Iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora aciaga llegaría presta y repentinamente, y el Salvador advirtió a sus discípulos. Y ahora leamos Mateo 24, versículo 15. Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta, ¿quién? Daniel, el que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda ni siquiera a tomar algo en su casa. Y el que esté en el campo, no regrese atrás ni para recoger su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en ¿qué? Ni en sábado. ¿Saben ustedes que esto también se cumplió al pie de la letra? Jesús les había dicho: cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, huyan de inmediato. Pero tienen que escapar ya. Pero lo dijo: el que esté arriba en la terraza ni se meta a la casa a recoger nada, nomás huya. El que esté en el campo no vuelva atrás ni a recoger su capa. Tan pronto como vieran la señal, tenían que escapar. No había tiempo que perder. Prestemos atención a eso, porque recuerden que esta profecía tiene otro cumplimiento para esta generación. Y como pasó antes, va a volver a suceder. Se cumple 2 veces la predicción. Entonces, ¿cuál fue la señal de la abominación desoladora de la cual había hablado el profeta Daniel? Jesús lo expresó así, versículo 15 nuevamente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Qué era lo que se iba a ver que Jesús
y el profeta Daniel le llamaron la abominación desoladora. ¿Y qué iba a ser la señal para huir? Vamos a ir al profeta Daniel, vamos a leer lo que él escribió. El profeta Daniel menciona la abominación desoladora en el capítulo 9, dentro de una profecía impresionante de fecha exacta. Pero también habla de la abominación desoladora en el capítulo 12 del libro de Daniel. En el capítulo 9 menciona la abominación desoladora y en el capítulo 12 la vuelve a mencionar. La del capítulo 9 tiene que ver con la destrucción de Jerusalén, pero la del capítulo 12 tiene que ver con el tiempo del fin. Gracias, hermana. Muchas gracias. Primero vamos a estudiar cómo se cumplió esto en la época de los apóstoles, cuando fue destruida Jerusalén. Porque eso nos sirve de ejemplo a cómo se va a volver a cumplir ahora. Y luego vamos a estudiar el capítulo 12 de Daniel, donde habla cómo va a ser cuando venga la abominación desoladora en nuestros días, en la generación final. En el capítulo 9 de Daniel, anoche leímos un poquito solamente, trae una profecía muy impresionante. Esta profecía es tan, pero tan exacta que deja pasmado. Es más, esta profecía da la fecha exacta cuando Cristo iba a ser bautizado en el río Jordán y cuando él iba a morir en la cruz del Calvario. Esta profecía se conoce como la profecía de las 70 semanas. No es mi intención en esta noche que estudiemos esa profecía, aunque es un tema fascinante, porque nos tomaría el resto del tema. A mí lo que me interesa tocar es el punto sobre la abominación desoladora. Eso iba a ser semanas de años, o sea, 384 años más, y va a venir el Mesías. Pero luego le dijo, y después de esas 62 semanas, se le va a quitar la vida al Mesías. Vayamos al versículo 26. Después de esas 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Se imaginan ustedes qué terrible para Daniel? La ciudad está en ruina y le dice: Señor, contesta la oración, restaura tu ciudad y el santuario. Dios dice: sí, te voy a decir, te voy a dar la explicación. Y le dice que la ciudad va a ser restaurada, pero también le dice: pero se va a destruir otra vez y va a venir un pueblo de un príncipe. ¡Córranle! ¡Huyan! ¿Por qué? Porque va a ser destruida. Entonces, lo de la abominación desoladora tiene que ver con la destrucción de Jerusalén y está en el versículo 27, mencionada la abominación desoladora.
Dice, y por la otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En esa última semana de las 70 que quedaba, se iba a confirmar el pacto de salvación a través del Mesías. Con su muerte, con la sangre de Cristo, se confirmó el pacto. Cristo se los dijo a sus discípulos, esta es la sangre del nuevo pacto, que es derramada por vosotros. Y se ratifica, se confirma el pacto de salvación con la sangre de Cristo exactamente a la mitad de la semana de años. Desde que Cristo fue bautizado, la mitad de la semana, si una semana de años son 7 años, ¿cuánto es la mitad? 3 años y medio. Y exactamente desde el momento en que Cristo fue bautizado, pasaron 3 años y medio hasta que Él muriera. 3 años y medio duró su ministerio. Y 3 años y medio le quitaron la vida. Cristo fue bautizado el primer día de la fiesta de los tabernáculos. El 15 del séptimo mes. Si yo tuviera una pizarra, les hago el diagrama para que podamos día exacta. Pero como no tengo la pizarra, pues imagínenselo ustedes. Del 15 del séptimo mes, ustedes pueden hacer el dibujito, Cristo fue bautizado en el año 27. Hasta el 15 del año 28 es un año. Hasta el 15 del séptimo mes, que se llama Tishri, son 2 años. Hasta el año, del año 27 al año 28, hasta el 15 del séptimo mes es un año. Del 15 del séptimo mes hasta el 15 del séptimo mes del próximo año, del año 29, son 2 años. Otro año más hasta el 15 de Tishri, serían 30. El año 30. Pero Cristo muere en el año 31, en la Pascua del 31. Repito, de tener una pizarra les hago el diagrama y ustedes lo pueden ver. Del 15 de Tishri, del 27 al 28 un año, del 28 al 29 2 años, del 29 al 30 3 años. Pero como son 3 años y medio, estamos en el séptimo mes, el 15 del séptimo mes, y ahí contamos 6 meses. Seis meses más, 3 años y medio. Y si estamos en el séptimo mes, al octavo, al noveno, al décimo, al 11, 12, nos lleva al primer mes. Y la Pascua se celebraba el primer mes a los 14 del mes. La semana que vimos en Panorama City hace unas 3 semanas atrás, vimos lo de la Pascua, ¿se acuerdan? Que Cristo murió exactamente el día de la Pascua. ¿Cuándo se cumplían los 3 años y medio? ¿Cuándo se cumplían? El 14 terminaban los 1260 días, los 3 años y medio. Ya el 15 del primer mes hubiera sido
Muy tarde. Cristo murió exactamente el 14 del primer mes. El 14. El día de la Pascua. Bueno, les doy estos detalles para que ustedes vean cómo las profecías se cumplen exactas en la fecha que Dios señala. Ahora, ¿qué iba a pasar después de la muerte del Mesías? Terminemos el versículo. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El sacrificio de animalitos y la ofrenda por el pecado caducó, terminó, cesó con la muerte de Cristo. Ya no hacía más falta matar corderitos, porque ya el verdadero Cordero de Dios había sido sacrificado. Y después, ahora viene el después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Ahí está la abominación que causa desolación. El desolador es el que destruye, el que deja un desierto. ¿Quién es el desolador? Sí, en última instancia es Satanás, pero en este caso el que desoló y destruyó la ciudad de Jerusalén, ¿quién fue? Bueno, Tito era el general, pero fue el ejército romano. Entonces el desolador es Roma. Ahí lo dice en el versículo 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Así que es el pueblo que ha de venir, dirigido por un príncipe, Tito, el que va a destruir la ciudad y el templo. Y exactamente así sucedió. El desolador es el pueblo romano y es el que causa desolación. Pero también dice, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Ya entendimos lo que es desolar, es destruir, es hacer desierto, dejar desolado. Pero ¿qué es la abominación que traerá el desolador? Aquí Daniel lo menciona. Yo quiero que ustedes se fijen en sus Biblias, porque resulta que en esta Biblia de Reina Valera del 60 lo tradujeron para que todos puedan escuchar. Muchas gracias, perdón la inconveniencia. Vamos a leer el versículo 27, la partecita que dice: después con la muchedumbre de el desolador. Ok, quédate aquí conmigo y vamos a leerlo. Aquí está, mira. En la otra semana confirmará el pacto a muchos. La del 60. En la otra semana confirmará el pacto a muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Dice lo mismo aquí. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero ahora mira la partecita que está traducida distinta. Mira cómo dice. Y sobre el ala del templo, uno ejecutará la abominación asoladora, hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. ¿Notaste? Sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación desoladora. Ahí está mencionada la abominación desoladora. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Estrella. Estrellita, ¿ok? Entonces, te agradezco. ¿Prestaron atención? ¿Por qué dice distinto esa Biblia de esta?
Aquí en mi Biblia, Reina Valera del 60, dice: después con la muchedumbre de la abominación vendrá el desolador. Pero en esa Biblia dice: sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación desoladora. Allá dice sobre el ala del templo, pero aquí en mi Biblia dice con la muchedumbre de la abominación. Como que no tiene referencia. Les voy a explicar por qué está traducido diferente. Es que la palabra muchedumbre en hebreo se dice goyim, muchedumbres o pueblos, mucha gente. Realmente la palabra goyim quiere decir muchos, muchedumbre, muchos. Pero se usa para describir a los que no son judíos. Los goyim quiere decir la muchedumbre, los gentiles. El traductor de Reina Valera del 60 tradujo la palabra literalmente muchedumbre. Y está correcto traducirla porque goyim quiere decir muchedumbre. Pero en Reina Valera del 2000 le pusieron sobre el ala del templo. ¿Muchedumbre? ¿Ala del templo? ¿Por qué tan diferente? Resulta que había en el templo un lugar que se le llamaba el ala del templo. El ala es como la salida. El templo estaba construido, pero tenía una salida. En el muro de Jerusalén, el templo le pasaba el muro al lado. Pero del otro lado del muro le hicieron otro muro por afuera. Eso se llamaba el ala del templo. ¿Por qué? Porque en el lugar sagrado los únicos que podían entrar eran los judíos circuncidados. Los gentiles o los goyim, la muchedumbre que no era judía, podía venir a adorar, pero tenía que estar del otro lado del muro para adorar. Eso se le llamaba el ala del templo. El muro atrás del muro había otro muro. Y era el lugar de los gentiles o de la muchedumbre. Entonces ahora ven, como aunque parece tan diferente la traducción, los dos están hablando de la misma cosa. Elena de White, que no sabía hebreo, ella lo describe exactamente aquí en el Conflicto de los Siglos. Y miren cómo ella lo pone. ¿Qué fue la abominación desoladora que se vio en el ala del templo, que la puso el asolador? Recuerden que el asolador es Roma, pero Roma colocó algo en la muchedumbre o en el ala del templo. Dice así: cuando viereis la abominación asoladora que fue dicha por Daniel el profeta, que está en el lugar santo. Ahora, eso está también en Mateo 24. Parece que el Señor Jesús entendía bien de qué estaba hablando esa profecía, porque Él no dijo que la abominación iba a estar en la muchedumbre, sino que dijo que iba a estar en el lugar santo. Léanlo, Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo
santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Así que algo se iba a poner en el lugar santo, en el templo, en el ala del templo que se llamaba el ala de la muchedumbre o de los gentiles. Algo se iba a colocar ahí que iba a ser una abominación y que iba a ser la señal para el pueblo creyente, para los discípulos, de huir. Ahora, ¿a qué le llama la Biblia abominación? Hay algo que la Biblia le llama abominación, y eso fue lo que los romanos colocaron en el ala del templo, es decir, detrás del muro, en la parte de la muchedumbre de los judíos, de los gentiles. ¿Qué fue esa abominación? ¿Qué fue la señal? Era un símbolo abominable, el símbolo romano. El símbolo del dios Sol. Fíjense cómo la Biblia le llama abominación adorar al sol. Y podríamos leer un montón de versículos. Nomás les voy a leer uno o dos para que ustedes lo vean. Vayan a Deuteronomio. Deuteronomio. El quinto libro de la Biblia. Y van a ir al capítulo 17. Deuteronomio 17. Dice el versículo 2. Cuando se hallar en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a esos dioses, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, dice Dios, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta cosa mala, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Si una persona adoraba al sol, o a la luna, o al ejército del cielo, los astros, esto era una abominación para con Dios, y esa persona tenía que ser sacada afuera y apedreada. ¿Vieron que le llama abominación adorar al sol o a la luna o a los astros? Vamos a ver otro versículo. Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. Aquí lo triste es que el pueblo de Israel fue el que colocó la abominación en el templo. Y por eso Dios destruyó el templo y la ciudad de Jerusalén en la época de Nabucodonosor. Así que esto de la abominación es bastante grave, porque le costó la destrucción de la ciudad de Jerusalén la primera vez, y la segunda vez la ciudad fue destruida también. Miren, Ezequiel capítulo 8. Dice así, el versículo 3.
Aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira al norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Dentro de Jerusalén, dentro de la puerta del muro de Jerusalén, habían levantado una imagen de celo que provoca celos a Dios, porque Dios es un Dios celoso, y Él dijo: no te harás otros dioses delante de mí, no te harás imágenes, no te postrarás delante de las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Pero en Jerusalén habían metido una imagen que provocaba celos a Dios. Versículo 5: y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, en donde estaba el templo de Dios, aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Así que Dios le llamó abominación, porque habían metido una imagen dentro, junto al altar de la casa de Dios. Así que una abominación es una imagen, es un Dios falso, y es adorar al sol o a la luna. Ahora vean, ahí mismo, un poquito más adelante, dice: vas a ver abominaciones mayores que esta. Versículo 13. Me dijo después: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Tamuz es el dios babilónico, y en el templo de Dios había mujeres del pueblo de Dios, de Israel, que estaban llorando por la muerte del dios Tamuz. No les voy a contar la historia de Tamuz. ¿Y por qué lloraban? ¿Saben cuántos días de lloro tenían por Tamuz? 40 días. Tamuz es el dios Sol, el hijo del sol y la luna. Tamuz es el dios redentor entre los babilónicos. Pero vean qué interesante. Tamuz nace un 25 de diciembre y está representado por un pino. El pino representa al dios babilónico Tamuz, y se lo coloca en las casas el 25 de diciembre en adoración a Tamuz. El pino. Y ustedes dicen: ay, pero el 25 de diciembre es Navidad y también ponen un pino. Ahora ya saben ustedes de dónde viene el pino. Pero les voy a decir algo más. Este Tamuz, en la historia babilónica, lo matan, lo asesinan. Y el lloro, o endecha quiere decir un lloro por un muerto, una endecha fúnebre, un lamento por un muerto, dura 40 días entre los babilonios. Lloran por Tamuz, el dios que se murió, el dios Sol.
Y al final de esos 40 días viene la resurrección de Tamuz. Los babilónicos venían ante el sacerdote vestido todo con un vestido negro, símbolo de luto. ¿De dónde creen ustedes que los sacerdotes usan vestidos negros? Si la Biblia dice que la vestimenta del sacerdote tenía que ser blanca, de la cabeza a los pies toda blanca. Pero los sacerdotes de Babilonia se vestían de negro por el luto de Tamuz, y los adoradores de Tamuz venían al templo babilónico de Tamuz para comenzar los 40 días de luto, que les pusieran en la frente con ceniza, que es símbolo de luto, una señal de una cruz, que es la letra T de Tamuz. En idioma babilónico, arameo, se dice Tau, la letra T, Tau, y es un palo largo y el otro cruzado arriba, como una cruz. Y eso lo hacían 40 días antes del domingo de resurrección de Tamuz, cuando comenzaba el lloro. Si usted cuenta 40 días antes del domingo de resurrección, lo lleva al miércoles de ceniza. ¿Ustedes creen que esto es casualidad? ¿Dónde van a encontrar ustedes en los evangelios que hay que ir al comienzo de los 40 días a ponerse la señal de la cruz en ceniza en la frente? Eso es costumbre babilónica. La cuaresma viene de la antigua Babilonia y es la muerte y la endecha de Tamuz, el lloro a Tamuz. Bueno, estoy hablando mucho, pero ese era el Dios falso, y eso la Biblia le llama abominación. Miren lo que dice, versículo 14. Me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Y luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. La primera abominación es que habían puesto la imagen del dios babilónico junto al altar en el templo, y Dios le llamó abominación. Pero dice, hay otra mayor que esta. Están llorando por la muerte de Tamuz y celebrando los 40 días de luto por Tamuz. Pero hay unas abominaciones mayores que esta. Versículo 15. ¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, hacia el este, adoraban ¿a qué? Al sol, postrándose hacia el este. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Así que Dios le llama abominación a la adoración al sol. Y estaban adorando al sol, mirando a la salida del sol al este. ¿Por qué? La cuaresma comenzaba, pero el domingo de resurrección, cuando salía el sol, representaba la resurrección del dios Tamuz. Y así ponían las espaldas hacia el templo de Jehová y se postraban a la salida del sol. A eso se le llamaba el servicio de la salida del sol de Easter.
Easter Sunrise Service. ¿Entendieron en inglés? En Easter, hasta el día de hoy, van temprano a la salida del sol, a esperar la salida del sol, y dicen que están celebrando la resurrección de Cristo en Easter, domingo de resurrección. Pero esto viene de mucho más atrás. Adorar al sol, a la salida del sol, y la Biblia le llama abominación. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Ahora, habiendo entendido lo que es abominación, ahora podemos sumar 1 más 1 y nos va a dar 2. Los romanos, los asoladores, colocaron en el ala del templo, en el ala de los gentiles, de la muchedumbre, un símbolo de la adoración al Dios de lo que pasó, y fue la señal que dio el profeta Daniel. Cuando veáis en el ala del templo la abominación desoladora, huyan, porque va a ser destruida Jerusalén. Ahora les voy a leer lo que escribió Elena de White. Sin saber hebreo y sin saber todo esto que yo he explicado, ella lo tiene exacto. Miren lo que dice. Página 29 del conflicto. Cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel el profeta, que está en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y ahora viene la explicación. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, en lugar de los gentiles, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Tan pronto como los estandartes. ¿Qué quiere decir la palabra estandarte? La bandera. Un estandarte es una bandera. Los romanos traían sus banderas de su ejército. Y clavaron sus banderas en el lugar sagrado, del otro lado del muro, o sea, penetraron el primer muro, que era el lugar al lado del templo de los gentiles, y colocaron sus banderas allí. ¿Saben cómo era la bandera romana? A ver, ¿con qué se los voy a ilustrar? Vamos a usar esto que está aquí. ¿Ok? La bandera romana tenía un mástil levantado. Y luego, arriba del mástil, de aquí de arriba, la parte de arriba de la bandera, tenía una bola de oro que representaba al dios Sol. Y arriba de la bola de oro tenía un águila. Ustedes han visto las banderas, incluso aquí en Estados Unidos, el mástil de la bandera, donde se cuelga, tiene una bola dorada y tiene un águila arriba, las banderas. Eso viene de los romanos. El águila no solamente también representa al dios Sol, pero era el nombre del ejército, del batallón del ejército romano. Se llamaban las águilas. Las águilas romanas eran los ejércitos romanos. Pero ellos adoraban al dios Sol y venían con la bandera bajo la bendición, por así decirlo, del dios Sol. No peleaban, sino llevaban el sol al frente. Pero debajo de la bola se ataban dos, así. Estaban dos cordeles. Dos cordeles, yo no tengo otro palo para cruzarlo aquí. Pero imaginémonos que esto aquí
es el palo. A ver, ayúdeme, hermano, venga. ¿Ok? Téngamelo aquí. De aquí le colgaban otro aquí. Acérqueme al micrófono, ¿sí? De 2 cordeles le ataban otro palo cruzado. Y en este palo cruzado formaba la forma de una cruz. Gracias, hermano. La forma de una cruz. Y del palo que cruzaban le extendían la bandera. Nosotros hoy en día ponemos la bandera y la atamos acá arriba y acá abajo, pero la bandera cae así flácida al costado, a menos que haya viento y comience a ondear. Pero la bandera romana la extendían. Con el palo que venía cruzado, el estandarte se colgaba de ahí, quedaba extendida, se podía ver la bandera. Formaba la T de Tamuz, formaba la señal de la cruz, pero también, gracias, también tenía el sol, que era idólatra, tenía el águila, que era un símbolo de idolatría, y debajo del sol tenía la luna, y debajo de la luna tenía otra bola más pequeña que representaba al dios Marte, el planeta Marte, que era el dios de la guerra. Así que tenía símbolos de los dioses que ellos adoraban: el dios Sol, la diosa Luna, el dios Marte, que era el dios de la guerra, y luego la bandera tenía la esfinge del emperador romano. Y también adoraban al emperador, porque le llamaban el representante del dios Sol, Vicarius Solei, el representante del sol. Y el nombre del emperador venía sobre la bandera. Por ejemplo, en este caso, cada emperador tenía su nombre distinto. Uno se llamaba Tiberio César, otro se llamaba Augusto César, pero luego traía su título, y el título era Pontifex Maximus Romanus, Sumo Pontífice Romano. Ese era el título del emperador, Sumo Pontífice Romano. Quiere decir que esas banderas idólatras tenían el símbolo, que es abominación para Dios, de la adoración al sol, la adoración a la luna, la adoración al dios Marte, la adoración al emperador. Tenían 6 símbolos paganos. Por eso Elena de White dice los estandartes idólatras del ejército romano. Les voy a contar los 6. Número 1, el sol. Número 2, la luna. Número 3, el dios Marte. Número 4, el águila, que era símbolo también del dios Sol. Número 5, la T, que era símbolo del dios Tamuz. Y número 6, el emperador, que era también adorado con el nombre blasfemo. El nombre blasfemo era Sumo Pontífice Romano. Estoy hablando del emperador romano, no estoy hablando del Papa. Hoy en día el Papa de la Iglesia Católica lleva el título que llevaban ante los emperadores, Sumo Pontífice Romano, pero en aquella época ese título era el título del emperador romano, que era adorado como si fuera Dios. 6 símbolos de idolatría.
Y el número 6 se repite 3 veces en la bandera. 6, 6, 6. Ya después voy a explicar esto, cuando lleguemos a la abominación desoladora en este tiempo, para el tiempo del fin. Ahora, fíjense lo que pasó. Los soldados romanos no podían entrar a la ciudad porque estaba cercada por un muro inmenso, pero lograron violentar el primer muro y se metieron en el lugar santo, que era el de los gentiles, el de la muchedumbre. Era el primer muro. Y allí clavaron sus estandartes romanos idólatras. El profeta Daniel había dicho: después, no, estoy en Ezequiel, aquí. Después, uno ejecutará la abominación desoladora en el ala del templo. Daniel había dicho que en ese lugar que se llamaba el ala del templo, el lugar de la muchedumbre, se iba a clavar o se iba a ejecutar la abominación que causa desolación. Ahora, el ejército romano venía para destruir la ciudad, pero sucedió algo increíble. No van a creer ustedes lo que pasó. Miren, si no se los leo, quizás ni me creen, pero aquí está escrito. Les voy a leer. En el conflicto de los siglos, dice así, página 34. Después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, este no fue Tito, este fue el primer sitio de Jerusalén, al mando del general Cestio Galo, rodearon la ciudad, colocaron los estandartes idólatras en el muro de los gentiles. Pero luego abandonaron de pronto el sitio de la ciudad de una manera inesperada y repentina. Y esto cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Ya habían penetrado el primer muro, clavaron las banderas dentro del lugar sagrado, ya habían violentado el primer muro. Ahora tenían que cruzar el segundo muro y tomar la ciudad. Pero se dieron a la retirada. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque de los romanos, los pobres judíos sitiados estaban a punto de rendirse cuando el general romano dio la orden de retirar sus fuerzas sin motivo aparente para ello. No hay explicación. ¿Por qué Cestio Galo emprendió la retirada? Empero, la previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para el bien de los suyos. ¿Por qué se retiró Cestio Galo y se fue de vuelta con el ejército? Por la mano de Dios. Porque Dios había hecho provisión para sus hijos, los cristianos que estaban dentro de Jerusalén. Dios no se olvidó de sus hijos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús. Ellos vieron las banderas del ejército romano. En Lucas leímos anoche que decía: cuando veáis la ciudad rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Mateo escribió: cuando veáis la abominación desoladora
de que habló el profeta Daniel, colocada en el lugar santo, huid a los montes. Ya los estandartes romanos habían sido clavados en el suelo. El ejército se retira, pero dejaron las banderas ahí, como diciendo, esto es nuestro. Dejamos las banderas aquí, nos vamos, pero ¿qué? Regresamos. We'll be back. El colocar una bandera y clavarla en el suelo, es decir, esto me pertenece. I come back for this. Yo vuelvo. No abandonaron las banderas, las dejaron por una razón. Era su señal de que iban a regresar. ¿Se acuerdan cuando el hombre llegó a la luna en 1969? En el mes de julio. ¿Qué hicieron allá en la luna? Clavaron la bandera de Estados Unidos. Después llegaron los rusos y clavaron su bandera también, ¿verdad? Pero los primeros que clavaron su bandera fueron los de Estados Unidos, como diciendo, esto es mío. Esto es mío y voy a regresar. Y regresaron. Y regresaron. Ahora, fíjense lo que sucedió. El ejército romano se retira. Los judíos ya estaban a punto de rendirse porque ya los romanos se habían metido dentro del primer muro. Solo les quedaba el segundo muro. Se iban a rendir. Pero ahora, cuando vieron que el ejército romano había emprendido la retirada, los judíos interpretaron que Dios estaba del lado de ellos. Si hubieran leído lo que había dicho Daniel, hubieran sabido que la ciudad iba a ser ¿qué? Destruida, porque Daniel lo escribió 600 años antes. Dijo, la ciudad va a ser destruida y el santuario va a ser destruido. Pero ellos dijeron, no, Dios está de nuestro lado. ¿Y qué hicieron? Salieron a perseguir al ejército romano. Miren lo que dice. Los sucesos se desarrollaron de un modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes cristianos. Habiéndose retirado Cestio, los judíos hicieron una salida apresurada para perseguir el ejército romano. Y entre tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas, los cristianos pudieron salir de la ciudad aprovechando la circunstancia de estar los alrededores totalmente despejados de enemigos que hubieran podido cerrarles el paso. Miren, cuando los judíos vieron que los romanos estaban retirando, dijeron, ¡ja! Se fueron, vamos a correrlos. Y les salieron, no de inmediato. Estuvieron viendo a ver si volvían, pero vieron que se fueron y se fueron y se fueron y se fueron. Y dejaron las banderas ahí clavadas. Decidieron salir a perseguirlos. Dice aquí, las fuerzas judaicas perseguían de cerca a Cestio Galo y a su ejército, y les cayeron sobre la retaguardia con tal furia que amenazaron destruir la retaguardia totalmente. Solo a duras penas pudieron las huestes romanas cumplir la retirada. Los judíos no sufrieron más que pocas bajas y con los despojos que obtuvieron volvieron en triunfo a Jerusalén. Les ganamos a los romanos, les ganamos a los romanos. Eso pensaban los pobres judíos. Trajeron despojos, los soldados dejaron tirado todo por el camino cuando tuvieron que huir. Dejaron espadas, dejaron armaduras, dejaron ropa, dejaron todo por el camino, y los judíos recogieron todo eso, el botín, y volvieron triunfantes a Jerusalén diciendo, les ganamos a los romanos. El mosquito le ganó al elefante. El mosquito le ganó al elefante. Imagínense, el ejército romano contra los judíos que ni ejército tenían. Salieron con palos y con espada a correr a los romanos. Sigue diciendo aquí, pero este éxito aparente
no les acarrió sino prejuicios y desgracia, pues despertó en ellos un espíritu de necia resistencia contra los romanos, que no tardó en traer males incalculables a la desdichada ciudad. Espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. Volvieron los ejércitos, y esta vez el que venía al mando era el general Tito, ya no Cestio Galo, y esta vez sitiaron la ciudad y la tomaron. Ahora les voy a dar un detalle, Escuchen, está todo en la página 34 del Conflicto de los Siglos. Dice: en la época del primer sitio por Cestio Galo, los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y así fue como los cristianos esparcidos por todo el país pudieron escapar sin dificultad. ¿Por qué? Porque el resto del país estaba vacío, toda la gente había venido a Jerusalén. Y cuando los judíos salieron a perseguir al ejército romano, dejaron las puertas abiertas de la ciudad. Y los cristianos que habían visto la señal de la abominación en el lugar sagrado, las banderas, dijeron: es nuestra oportunidad de huir. Y por las mismas puertas abiertas se escaparon y se fueron a las montañas, a un lugar llamado Pella, del otro lado del Jordán. Los podrían haber interceptado en el camino, porque los caminos pasaban por los pueblos y las ciudades, pero estaban todos vacíos porque toda la gente estaba en Jerusalén. Imagínense cómo Dios lo planeó. Eso fue en la fiesta de los tabernáculos. Pero ahora escuchen. Fue en el año 66, en el séptimo mes. La fiesta de los tabernáculos es en el séptimo mes, del 15 al 22 del séptimo mes de Tishri. Ahora escuchen. Cuando la ciudad fue sitiada nuevamente por el general Tito, fue en época de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Se reanudó el sitio en la Pascua, en el año 70. Ahora saquen la cuenta. Del año 66 en el séptimo mes hasta el año 70 en el primer mes de la Pascua, exactamente 3 años y medio. 3 años y medio. Desde la señal que fue dada hasta la destrucción de Jerusalén. ¿Tiene esto algún significado? Bastante. Esta noche nosotros vamos a terminar por aquí. Yo sé que hoy fue pura historia, y yo sé que a lo que a ustedes y a mí también nos interesa es ver cómo esto se va a cumplir en nuestros días. Y sí se va a cumplir. Se cumplió al pie de la letra. Miren cómo lo dice la mensajera del Señor en el Conflicto de los Siglos, en la página 31. Perdón, página 29. Tan pronto como los estandartes idólatras del ejército romano fuesen clavados en el suelo sagrado que se extendía a varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar, tanto en la tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén. El aviso de la fuga
debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en la azotea de su casa no debía entrar en ella ni para tomar consigo los más valiosos tesoros. Los que trabajaran en el campo o en los viñedos no debían perder tiempo en volver por sus túnicas. Todos debían marcharse sin tardar, de inmediato, si no querían verse envueltos en la ruina general. Ya saben que ni un cristiano pereció. Y eso no lo dice solo la palabra de Dios y el espíritu de profecía, lo dice el historiador Josefo, que no era ni cristiano, pero tuvo que reconocer que los seguidores de un rabino llamado Jesús de Nazaret, por una extraña superstición de su líder, el rabino Jesús de Nazaret, los seguidores de él hicieron caso a sus palabras y se escaparon y ni uno pereció en el sitio de Jerusalén. Alabado sea el nombre de Dios. Miren, hermanos, también para nuestros días Dios ha dejado la señal de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y otra vez va a haber una dispersión del pueblo de Dios. Termino en esta noche leyéndoles un versículo más en Daniel. Y está en el capítulo 12 de Daniel. Capítulo 12. Dice así: en aquel tiempo, versículo 1, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y yo, Daniel, oí al varón, versículo 5. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto es eso? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo es un año, tiempos 2 años, 3 años. ¿Y medio tiempo? Medio año. Total, 3 años y medio. ¡Ah! Juró que va a ser por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Viene un tiempo de tribulación cual nunca ha habido. Va a haber una dispersión otra vez del pueblo santo. Jesús nos dice: orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Y Daniel preguntó: ¿y cuánto tiempo va a durar? Y el que estaba parado sobre el río juró, levantando su diestra y su siniestra al cielo, que va a ser por 3 años y medio. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Versículo 8. Yo oí, pero no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Así que esto es para el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán.
Y desde el tiempo en que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, y está mencionado otra vez, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Tú dices, ay, ahora sí, pastor, me la puso más complicada. Primero dice que son 3 años y medio. Luego dice que son 1290 días. Y luego dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Quieren saber lo que quiere decir esto? ¿Cuánto es tiempo, tiempos y medio tiempo? 3 años y medio. ¿Cuántos días son? 1260. Tiempo, tiempos y medio tiempo. 1260 días. También está en Apocalipsis, sí. Tiempo, tiempos y medio tiempo. 1260, pero luego dice que la abominación desoladora va a ser 1290 días, 30 días más. Y luego bienaventurado el que espere y llegue a 1335, 45 días más de los 1290. ¿Qué quiere decir esto? Hay 3 periodos proféticos que se mencionan: 1260, 1290 y 1335. Esto estaba cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Quiere decir que antes no se podía entender, pero ahora en el tiempo del fin se iba a entender. ¿Quieres entenderlo? El que lee, entienda, dijo Daniel. El que lee, entienda. ¿Te lo explico? ¿Cuántos quieren saber lo que quiere decir eso? ¿Quieren saber? Pues vengan mañana. Ya el tiempo se nos acabó, pero mañana le vamos a seguir y vamos a ver estos 3 periodos proféticos y vamos a ver la señal de la abominación desoladora. No más, como dicen, un aperitivo. I'll let you taste a little bit what we're going to see tomorrow. Les voy a dejar probar, una probadita nomás. ¿Quién fue el asolador en aquella época? Roma. Los romanos. Y traían la bandera del sumo pontífice romano. Era una señal idólatra de adoración al dios Sol. ¿Ustedes creen que es casualidad? ¡Ja! Otra vez el asolador en el tiempo del fin va a ser Roma. Y otra vez vienen con el estandarte idólatra de la adoración del sol. El día del sol. Ya me estoy adelantando demasiado. Mañana lo vamos a ver. Esto tiene que ver con la ley dominical. Y mañana lo vamos a estudiar.